opuesto al status quo, al estado de cosas de perversidad y sexualismo que impera. Me refiero al tema de la pureza. Hoy comenzamos una serie de 3 prédicas. Les recomiendo pues que no hagan costumbre de faltar a la congregación porque pierden la ilación de lo que Dios quiere decirte, de lo que Dios te está hablando. Casi siempre las prédicas son series, mínimo 2, ¿verdad? Pero casi siempre trato de llevar una secuencia. Bien, la serie es Dame un corazón puro. Y el tema de la prédica de hoy es el pecado de David. Dame un corazón puro. ¿Quién dijo esto? El rey David. El hombre conforme al corazón de Dios. Si lo pidió, hermanos, es porque no lo tenía. Entonces, ¿cómo puede Dios llamarle un hombre conforme a su corazón? Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿sí? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra limpio es sinónimo de pureza. La Biblia en inglés traduce la palabra limpio como puro. El original hebreo es la palabra taré, ser brillante, ser físicamente puro, ser recto, un sonido puro, no adulterado, levíticamente incontaminado, moralmente inocente. David era todo menos eso. El gran rey mesiánico era humano como nosotros. Hoy hablaremos de uno de los episodios más importantes de su vida, pero desgraciadamente también uno de los más tristes. Me refiero a su pecado con Betsabé. Todos conocemos la historia, más o menos, así que no invertiré mucho tiempo en contarla. Se encuentra ya en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. David se queda en casa cuando debería ir a la guerra. El ocio lo lleva a mirar hacia la casa de Urías Eteo, uno de sus generales valientes, cuya mujer estaba en el terrado bañándose. Me pregunto, ¿quién no tendría baño en su casa? Bueno, entre paréntesis. David la codicia, la toma, manda a matar a Urías y se casa con la viuda. El profeta Natán lo confronta. David reconoce, se arrepiente, Dios lo perdona. Pasó, según los comentaristas, las cosas no fueron fáciles para David. Yo se los leo en 5 segundos, pero las cosas no fueron fáciles para él. Según los comentaristas, como les decía, desde el asunto de Betsabé hasta la visita del profeta Natán pasó aproximadamente un año. Un año. Durante ese tiempo David cargó con una gran culpa. El Salmo 32 nos dice algo al respecto, en versículo 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. El famoso Salmo 51, David lo escribe después. Incluso después de la visita del profeta. Y dice así el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Es decir, hace mucho tiempo yo te hubiera dicho mi verdad, pero la callé. Y mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Cuando uno no confiesa el pecado, sí, aquello se convierte en una gangrena que va carcomiendo el alma. Y luego dice, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Es decir, en lo secreto, en tu presencia, porque David era un hombre de Dios.
en tu presencia me has mostrado la magnitud de mi pecado. Si somos honestos con nosotros mismos, queridos hermanos, y si somos hombres y mujeres de oración, ahí en el lugar secreto Dios nos hablará y nos mostrará lo que estamos haciendo o hicimos mal. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 12 meses cargando con la culpa y el remordimiento. David era un hombre que amaba a Dios. Su sufrimiento era doble. Él sabía que aparte del gran daño que había causado, también había pecado contra Dios, y eso, hermanos amados, le dolía en el alma. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando Natán habló con David, nosotros podemos ver dos cosas. Número uno, David reconoce su pecado y también reconoció que merecía la muerte. El profeta le dijo, el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Y lo segundo es que David aceptó la reprensión inmediatamente. No fue como Saúl, su antecesor, que siempre se justificó. Siempre que el profeta venía y le decía, ¿por qué no hiciste lo que se te mandó? Él buscaba una justificación. Es que esto, es que aquello, es que el pueblo, es que el rey, es que los animales. Siempre tuvo una justificación. Dicen los comentaristas que David pecó contra la ley de Dios en su conducta, pero Saúl pecó contra la santidad de Dios. Saúl desobedeció una orden directa de Dios. Esto es lo que Dios desea, hermanos amados, de nosotros. Que seamos humildes y que reconozcamos cuando estamos mal, cuando hemos hecho mal. Por esa razón se dice que David era conforme al corazón de Dios. Dios quiere que seamos humildes y reconozcamos nuestras faltas. Y no me refiero solo a pecados sexuales. Hermanos, todos los días pecamos y de muchas maneras. Y a veces sin querer. Varón que no ofende en palabras, este es varón perfecto, dice Santiago. Y en las muchas palabras no falta pecado. Lo que le digo cada rato a algunos que hablan mucho. No falta pecado. No falta en que la reguemos, como decimos vulgarmente. Pero es importante al fin del día ir al trono de la gracia, ¿verdad? Para alcanzar misericordia y para lavarnos los pies. Durante todo el día nos ensuciamos, pisamos cosas. Hermanos, David no era perfecto, pero confesó su pecado y se apartó de él. Sin embargo, David, hermanos, sufrió amargas consecuencias. La más dolorosa, pienso yo, fue la muerte consecutiva de 3 de sus hijos. El pequeño, Amnón y luego Absalón. Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. David lamentó, David lloró, David sufrió. El comentarista Matthew Henry dice, David tuvo que sufrir muchos días y años de dolor extremo por un momento de lujuria vil. Pero también el gran rey conoció la bondad de Dios. Alguien diga aleluya.
pesar de todo, Dios fue bueno con David. Después de muerto el niño, producto de su pecado, Dios le da otro bebé con Betsabé, que ahora era su esposa, y lo llamó Shalom, que significa paz. Porque al fin el Señor me dio paz. ¿Se imaginan? Un corazón atormentado. Sin embargo, algo muy hermoso aquí. Dios le dice por medio del profeta Natán, dile que le llame al niño Jedidías, que significa amado del Señor. Dice el capítulo 12, 2 Samuel, versículo 24, consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Es decir, o sea, como un sobrenombre, Dios le llamó Jedidías, amado del Señor. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Casi 1000 años después, el descendiente más ilustre de su linaje dijo lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quieren decir estas palabras para nosotros? Hermanos, ¿quién es limpio de corazón? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? El proverbio número 20 lo dice claramente. Y la traducción al lenguaje actual del versículo 10 del Salmo 51 dice, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia mi ser. ¿Qué significa para nosotros las palabras de Jesús? Que estamos fritos, que nadie podrá ver al Señor. Hay dos tipos de personas en el mundo que son puros de corazón, naturalmente. Me refiero a los bebés, a los niños que nacen con un retraso mental y a los niños en particular de edad infantil, de edad, digamos, antes de la adolescencia. Pero toda persona normal, hermanos amados, al pasar la etapa de la niñez, que generalmente varía, pero todos dejamos de ser inocentes y conocemos la malicia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nuestro cuerpo comienza a cambiar y sus hormonas comienzan a hacer el trabajo con el fin de llevarnos a la reproducción. Esto es normal después de la caída. Fíjese lo que acabo de decir. Es normal después de la caída. Porque antes de la caída, al parecer, las cosas no eran así. Aparentemente, en la Biblia, la sexualidad, tal como la conocemos, hermanos, comenzó después de la caída. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, el primogénito. Lo que sí sabemos es, hermanos, porque no sabemos, a ciencia cierta, de qué manera sería la sexualidad humana antes de la caída. No lo sabemos, porque el hombre sin duda fue hecho para reproducirse sexualmente, pero algo pasó que alteró todo después de la caída. No sabemos cómo era la reproducción antes de la caída, pero lo que sí sabemos
es que después de la caída el hombre conoce el mal, cosa que era prohibida. A Adán y a Eva se les había prohibido conocer el mal. No van a comer de ese árbol, no lo coman. Está prohibido. Yo no quiero que lo coman. No quiero que conozcan el mal. Yo los quiero así, inocentes, puros. No morirán, si no sabe Dios que serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y ustedes conocen la historia. Pero Dios no quería, hermanos amados, que ellos conocieran el mal. Los quería puros, así, inocentes. Jesús lo dice, que los habitantes del reino de los cielos son como niños. Dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no sea como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Habla de pureza, de inocencia. Los efectos de la caída, mis hermanos, fueron devastadores. Incluso Caín llegó a decir: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Caín sabía que el mundo ya no era seguro. El mundo y la vida habían cambiado. Aquello tan hermoso ahora solo era un bello cuento que sus padres les contaban al dormir. El Edén ya no existía. La comunión con el Creador tampoco. Ahora había sentimientos malos que no conocían. Sentimientos de culpa que no entendían. ¿Por qué me siento sucio? ¿Por qué siento que mis deseos son malos? Hermanos amados, uno de los efectos más grandes de la caída fue que el hombre dejó de ser espiritual y quedó dominado por la carne. Estoy tratando de ser breve. Estoy tratando de resumir en pocas palabras algo tan grande que sucedió y las consecuencias tan devastadoras que trajo a la humanidad. Y particularmente en este aspecto de la pureza y de la sexualidad humana. El hombre y la mujer murieron, perdieron aquella inocencia, aquella pureza. Y la carne tomó dominio. Yo siempre he creído, se los he dicho muchas veces, que Adán y Eva eran seres de luz. Ellos brillaban, ellos estaban rodeados de luz y de pureza. Veían a Dios todos los días. Acuérdense que Moisés estuvo 40 días en el monte y regresó con el rostro resplandeciente. Imagínense ver a Dios todos los días. Cuando Cristo se transfiguró, dice la Biblia que su rostro resplandecía y sus vestidos eran más blancos que el sol. Dice Mateo, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pero cuando Adán y Eva desobedecen y comieron, esa luz se apagó. Ellos murieron. El espíritu murió. La carne tomó su lugar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es importante, porque es la base para muchas respuestas. Permítame. Es la base para entender muchas cosas. Antes de la caída era una cosa. Después de la caída las cosas cambiaron. Y no un poquito. Cambiaron radicalmente. O sea, de una manera, no sé cómo llamarle, pero fue catastrófico, fue devastador, fue una pérdida tremenda.
Los 80, 90, 100 años que vivimos ahorita no son comparables con la eternidad. Para nada. El cuerpo más saludable, viejitos de 120, 130, allá en las montañas de no sé dónde, del Himalaya, que se alimentan con solamente algunas semillas y eso, no es comparable con la vida eterna. Lo que tenemos, lo mejor que tenemos, no es comparable con el Edén, con la vida de Dios. Las imitaciones burdas y malas de Satanás en los conciertos, en los artistas, en la gloria de los hombres, no es comparable en nada con la gloria de Dios. Por eso la Biblia nos dice, no se enamoren de este mundo, porque este mundo es oropel, es falso, es una imitación, como la hierba que nace en la mañana. Dice, la tarde florece y crece, pero ya para la tarde, noche, es cortada y se seca. Yo estaba ahí en mis tiempos de ocio mirando, ¿se acuerdan ustedes del grupo de los Abson Boys? Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito. ¿Se acuerdan? No se hagan, si todos ustedes la cantaron. Ya hasta la bailaron. ¿Se acuerdan de Polo y de Frankie Gómez? Unas voces preciosas. Unas voces, unos vibratos naturales hermosos. Los solistas de los Abson. Si usted ve los videos de ahora, viejillos todos choridos ahí queriendo hacerla de jovencitos y no hay nada. Polo murió en un accidente. Polo es el que canta esa canción que dice, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Y él se mató después de esa canción, como un año después. También creo que fue un accidente de carro. Cosas que pasan en la vida que tú dices, cosas que pudieran ser bonitas, esos dones, esas voces, cosas tan hermosas, cómo Satanás los agarra y los... Por eso, amado hermano, es una bendición que tú utilices tus dones en el reino de Dios. Eso es una bendición, amado, porque se nos fueron dados para eso, para la gloria de Dios. Pero Satanás toma y roba. Él vino a hurtar, matar y destruir. Y él hurta, él roba el don de ese niño, la voz preciosa de ese niño y lo engaña con las riquezas de este mundo, le muestra los reinos de la tierra. Y aquel muchacho, aquella muchacha, Whitney Houston, Elvis Presley y todos los negritos, la mayoría de ellos fueron seducidos por el mundo. Pero ahorita son 50, 60 años. Se mueren de sobredosis. Robin Williams, un tipazo, comediante. Patch Adams, ¿se acuerdan de la película de Patch Adams? Se suicidó, iba a decir se suicidó el vato. O sea, ¿cómo te explicas? Para que vean, amados, que todo es falsedad. Todo lo que vivimos hoy no es nada comparable, dice el apóstol, con la gloria que habremos de recibir. Pero es importante que los cristianos seamos inteligentes y sepamos discernir, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es este mundo que vivimos? Que no es solo más que una burda copia y mala de la creación original de Dios. Adán, Eva, murieron y el Espíritu de Dios que estaba en ellos, el Espíritu, lo que tenían de Dios murió. El hombre sin Cristo, por consecuencia, no tiene nada de Dios. ¿Cuántos hay que los que estamos aquí, que en ocasiones hemos sentido que no queremos ir a la iglesia? No levanten la mano, pero yo sé que todos lo hemos sentido, que no tenemos ganas de orar. Porque si tú dejas que la carne te gobierne y tú dejas de alimentar el espíritu, va a llegar el momento en que no vas a querer nada con Dios. Porque es tan fuerte la carne. El hombre sin Cristo, imagínense, está muerto espiritualmente. Solamente la gracia de Dios los puede traer a los pies de Cristo. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo trae. Y este es otro tema, la salvación es un privilegio.
porque no es de todos, hermanos. El hombre y la mujer entonces perdieron todo en la caída y por consecuencia su pureza. Y por ende, nadie, en esa condición, nadie podrá ver a Dios. Conclusión, la humanidad está perdida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué gacho. No es cierto. Está bien. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora sí diga, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En Apocalipsis dice aquí hago nuevas todas las cosas. La promesa mesiánica no era cualquier cosa, mis amados. El Mesías habría de restaurar todas las cosas con mayúscula y con negrita subrayado, incluso la propia naturaleza humana. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros hemos sido renacidos, no arreglados, no reparados, sino renacidos. Nuestro espíritu ha renacido. Ahora tenemos la capacidad de ser puros como Él es puro. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, dice Juan, así como Él es puro. Amados, la pregunta es, si ya estoy en Cristo, si ya he nacido de nuevo, si ahora tengo el Espíritu de Dios en mi vida, ¿por qué sigo teniendo deseos impuros? Aunque no lo crea, la respuesta es muy sencilla. Porque estás vivo. Porque todavía estás en el cuerpo. Y mientras estemos en el cuerpo siempre pedirá lo suyo. ¿Quieres que se te acaben los deseos impuros? Muérase. Y así se la van a acabar. ¿Por qué cree usted que Dios le dio la ley? Porque en la antigüedad los hombres hacían todo lo que el cuerpo les pedía. Así como ahora, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y todo ese rollo. No había restricciones en cuanto a las relaciones sexuales. Eran literalmente todos contra todos y contra todo. Todo lo que el cuerpo pida. Como consecuencia comenzaron a nacer niños deformes, afectados, alterados, se comenzaron a morir antes de tiempo, nacieron enfermedades que antes no existían y la gente se moría joven. Y si no me cree, revise la historia de los reyes de España, nomás por poner un ejemplo. Los Borbón se caracterizaban por haber sido personas con un deseo sexual desmedido. Y uno de sus descendientes, el rey Carlos, muchachito, nació escuálido, deforme, feo, pero feo con F de Fernando, enfermizo, y se murió de una manera extraña, como que se le pudrieron todos sus órganos. Y muchas de esas maldiciones existen todavía en nuestros días, y mucho se debe a las relaciones sexuales ilícitas. Por eso el Señor dio la ley, hermano, y dijo: no hagan esto, no tengan relaciones con esto y con aquello. Y por eso dice también que si guardamos esos mandamientos, dice que viviremos por ellos. Y siempre habla de una larga vida. El libro de aquesta ley nunca se aparte de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La ley vino a ser una bendición para el pueblo de Israel y también para nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Oh, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Como les decía la semana pasada, para no regarla. ¿Sí? Gracias a Dios por su ley, porque el ser humano es perverso por naturaleza. Termino. David, después de todo, terminó su vida en victoria. El hombre conforme al corazón de Dios murió viejo, lleno de días y rodeado de sus hijos, en paz con Dios y con los hombres. David se apartó de su pecado, no así Salomón, que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, o al revés. Y fueron al final de su vida precisamente la perdición de él. David terminó bien. David se apartó. Dios lo perdonó. Dios lo restauró. Amados, todos hemos cometido errores en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí se los acepto. David dijo, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Todos nosotros tenemos un pasado. Pero ¿sabe qué? El que está en Cristo, nueva criatura es. Y de Cristo para atrás, yo no quiero saber nada. De Cristo para adelante, yo comencé a vivir. ¿Sí? Yo no tengo 63 años de edad, yo tengo 50. Sin embargo, David y Saúl, había una gran diferencia. Cierto, David batallaba con su carne, pero Saúl batallaba con su corazón. Son cosas muy diferentes. Saúl desobedeció una orden directa del Eterno. Directa. Porque Saúl no tenía temor de Dios. David sí tenía temor de Dios. Y amaba a Dios. Una gran diferencia. ¿Y saben por qué David pudo terminar sus días en paz? Y nunca volvió a pecar. Porque ahora sí con esto terminó. Y tómelo para usted y lo tomo para mí. David terminó sus días en paz y nunca volvió a pecar más porque se fortalecía en el Señor. 5 de sus salmos más hermosos dicen o hablan de que el Señor era su fortaleza. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él se escondía en el Señor. Él se fortalecía en Dios. Era un hombre como usted, como yo, sujeto a pasiones, pero se fortalecía en el Señor. Dice 3 veces al día oraré a ti. David era un hombre de oración. David batallaba con su carne, pero era un hombre que amaba a Dios. Y que no se dejaba vencer por sus debilidades. Él se levantaba y seguía adelante. Lo que a él le pasó no fueron caricaturas, hermano. La espada nunca se apartó de su casa por un momento de lujuria. Pero David siguió adelante. David se fortalecía en Dios. Por eso es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. A nosotros solo nos resta, como dice el apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 5, andad pues en el Espíritu. ¿Y qué más? Y no le haga caso a la carne. No le haga caso a los deseos. Ignórelos, póngase a orar. No se ponga a ver películas tontas, huecas y llenas de sexualidad y de veneno perverso. No demos lugar. No alimentemos el animal, con perdón de ustedes, que traemos dentro. Busquemos la fortaleza de Dios en oración diaria,
Limpiemos la mente con la lectura de la palabra de Dios. Y sobre todo, hermanos queridos, nunca dejemos de congregarnos. Y así será más fácil atravesar este desierto que es el mundo. Que Dios me los bendiga. Quiero que terminemos leyendo un salmo de David. Quiero que se pongan de pie, por favor. Los músicos de alabanza pueden pasar. Los que traigan Biblia y los que no, pueden verlo en la pantalla. Alguien diga gloria a Dios esta mañana. Aleluya. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Aleluya.